Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos de Siempre Animal? Muchas gracias por seguirnos. El día de hoy estamos con el investigador Luis Alfredo Cruz Ramírez. Estamos muy contentos aquí en Langevio de Sinvestab. Ahorita vamos a ver un poquito más acerca de este importante centro de investigación. Mucho gusto, investigador Luis. Mucho gusto. Primero que nada, felicitarlos por un trabajo tan interesante que realizan. Bueno, que ahorita estén aportando bastante a esto. ¿Qué es Langevio? ¿Cuál es su objetivo? ¿Y qué aporta a la ciencia en México? Bueno, Langevio es el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad. Es la unidad de genómica avanzada. Es una de las varias unidades que tiene el Sinvestab, que es el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, que está ligado al Politécnico, y Sinvestab es una de las instituciones, una red de centros de investigación más importantes de México. En algunos indicadores se dice que es el mayor productor de artículos científicos del país per cápita, junto con la UNAM. Y es el centro más importante a nivel Latinoamérica en términos de productividad científica. Entonces nosotros somos una unidad de toda esta red de Sinvestab, y esta unidad fue creada por un grupo de 4 investigadores hace ya varios años: el doctor Luis Herrera, el doctor Alfredo Herrera, el doctor Jean-Philippe Piel y el doctor Octavio Martínez, con la idea de estudiar toda la biodiversidad mexicana. Lo que encontrábamos tanto en cultivos como en especies animales y vegetales es que somos un país megadiverso. Somos el 5º del mundo, primero en reptiles, me parece que el tercero en anfibios, el tercero en plantas domesticadas. Entonces México domesticó maíz, jitomate, muchos de los cultivos que alimentan al mundo, ¿no? Y no había un centro nacional que se dedicara a secuenciar toda esta información genética de toda esta variedad de organismos que hay en México. Entonces ese es Langevio. Fue creado con esa intención de tener, y no que otros países obtengan la información genética o extraigan información genética de especies que son endémicas de México. Y claro que se puede compartir, pero los mexicanos debemos ser parte de ese esfuerzo. Y entonces con esa intención se crea Langevio, un esfuerzo del gobierno federal, gobierno estatal y por supuesto de las autoridades de Sinvestab en ese momento. Entonces, ¿por qué es importante el ajolote en términos de investigación? Históricamente, de hecho me acaban de mandar un Twitter donde dicen que en la enciclopedia de Diderot, una de las enciclopedias más viejas del mundo, ya aparece el ajolote como término. Entonces se cree que fue el alemán Alexander von Humboldt, que vino en este recorrido a todo el Nuevo Mundo, toda América, y se fue llevando organismos que iba encontrando, plantas y animales que eran interesantes para él, y entre ellos pues pasó por Xochimilco, y ya sabían que tenía esta capacidad primero, que es neoténico, que siempre está en el agua a pesar de que es adulto, que mantiene su morfología larvaria aún cuando llega a la etapa de madurez sexual. Pero la otra es que ya sabían que si se arrancaba una mano o una extremidad, era capaz de regenerar. Entonces estamos hablando de más de un siglo que se lo llevaron a Europa, y entonces empezó a hacer en Europa un centro de estudio al inicio de embriogénesis, embriología, y después para la regeneración. Con el paso de estos 100 años o más de 100 años, pues se han ido develando que entre los vertebrados el ajolote se convirtió en el modelo central para estudiar la regeneración, porque puede regenerar las extremidades, las patas, puede regenerar la cola, puede regenerar regiones del corazón, regiones del hígado, las branquias, puede regenerar piel y puede regenerar retina, por ejemplo. Entonces, dentro de los modelos de estudio de vertebrados es el más digamos, le llaman el campeón de la regeneración, y por eso es el interés de laboratorios, de más de 30 o 40 laboratorios en todo el mundo: China, Japón, Estados Unidos, Europa, sobre todo, y en México tenemos unos cuantos laboratorios. Lógicamente por esta gran capacidad regenerativa,
nosotros y muchos otros laboratorios se preguntan por qué ellos sí pueden regenerar y nosotros no podemos regenerar, por ejemplo, nosotros los humanos, ¿no? Entonces lo que se sabe es que evolutivamente la capacidad regenerativa no es algo único del ajolote. Entonces, uno va viendo la evolución y los invertebrados tienen una gran capacidad de regeneración. Entonces no es una característica que se ganó exclusiva del ajolote, sino que parece ser que es una característica que casi todos los organismos tenemos en diferente proporción. Nosotros podemos regenerar cabello, piel, sangre, o sea, ciertos tejidos, y se dice que los organismos vertebrados o se sabe que organismos vertebrados que en la etapa post-embrionaria, o sea, después del nacimiento, ya no pueden regenerar una mano, si se les amputa en la etapa cuando son fetos, todavía tienen esa capacidad de regeneración. Entonces la pregunta clara es por qué el ajolote después de que nace sí puede regenerar, por ejemplo, el humano o un ratón no. Entonces eso es lo que puede aportar a la biomedicina, porque si encontramos los secretos, digamos, moleculares de cómo se lleva a cabo en orden y sin que ocurran daños, por ejemplo, como cáncer en el ajolote cuando regenera, si podemos encontrar eso y podemos aplicarlo a humanos, pues ese es el potencial que tiene y por eso hay tanto interés a nivel mundial. Eso es lo que aporta, digamos, esta especie endémica de México, que por cierto está en grave peligro de extinción. La decodificación del genoma y, bueno, ¿quiénes colaboran en esta investigación? El genoma se secuenció hace poco, se publicó a inicios del 2018. La secuenciación del genoma completo fue un esfuerzo que se llama de un consorcio de laboratorios. Los líderes del proyecto fue el doctor Eugene Myers, que está en Dresden, en Alemania, y la doctora Eli Tanaka, que está en Viena, en el Instituto de Patología Molecular. Eugene Myers, para una referencia, es quien ayudó a construir todos los procesos computacionales o las herramientas computacionales para secuenciar y decodificar el genoma del ratón, de mosca y del humano. Entonces está entrenado para sacar genomas grandes. Entonces, como el genoma del ajolote es 10 veces más grande que el del humano, solamente alguien con esa capacidad podría, en colaboración con la doctora Tanaka, que es la experta igual en desarrollo, se podría haber hecho esto, además de que costó muchísimo dinero. Entonces, ellos son los dos principales laboratorios, y al lado de esos laboratorios también participamos otros laboratorios de Europa y de América Latina. De hecho, del continente americano y de México, pues solo fue nuestro laboratorio, un estudiante de maestría que ahora está en el laboratorio de la doctora Tanaka haciendo su doctorado, y yo. Y nosotros participamos más en la parte del análisis de los transcritos que no codifican para proteínas, que se llaman RNA no codificante. También Paco participó en el análisis evolutivo de estos genes PAX3 y PAX7 y apoyando un poquito en la parte computacional. Pero sí fue un esfuerzo multinacional que básicamente en términos económicos corrió a cargo de la gente en Alemania, de Dresden y de Austria. Okay. Ellos son los que participan. Muy bien. Bueno, al conocer el genoma completo del ajolote, ¿cómo se planea exportar y aplicar este conocimiento y las capacidades regenerativas, por supuesto, a seres humanos? Pues va paso a paso. O sea, el genoma nada más es el mapa o el código en letras, ¿verdad? Cómo está organizado. Una característica que se encontró es que solamente el 15% de ese genoma es DNA que se transcribe, es decir, que se convierte en RNA, y el resto son repetidos, unos que se llaman LTRs y otros que se llaman líneas. El resto, o sea, gigantesco ese genoma de repetidos. Entonces ahora sí hay que enfocarnos en los repetidos, pero en ese 13% que sí expresa RNA, que después da información para proteínas o RNAs regulatorios no codificantes, hay que empezar a hacer un
una serie de esfuerzos que nosotros ya habíamos venido haciendo aquí en México, en el laboratorio, independientemente del proyecto del genoma, que es secuenciar qué está expresado de ese genoma que se convierte en RNA, que está expresado durante la regeneración. Y esos son proyectos que tenemos aquí en el laboratorio y en muchos otros laboratorios del mundo. ¿Qué genes se están encendiendo y qué genes se están apagando en cada una de las etapas de la regeneración? Porque es multietapa y es bastante complejo. Entonces, ya que encontramos los genes que están prendiendo y apagando, pues hay que ir ahora a grupos de genes más específicos y ver qué regulan, qué no regulan. Para eso pues hay que hacer experimentación, que es bastante compleja, lleva tiempo. Es ¿qué pasa si quito el gen? ¿Qué pasa si en lugar de ponerlo a la baja ahora lo pongo a la alta? ¿Qué pasa si estos dos genes que se juntan ahora los separo? Y luego todas esas hipótesis hay que probarlas en el animal en el proceso de la regeneración. Entonces va a llevar, o está llevando bastante tiempo, pero ya estamos entrando en una etapa en la que no podíamos entrar hace 2 años. Claro. Porque no había información. Ahora con esta información yo creo que en unos 10 o 15 años vamos a saber, o algunos grupos ya van a saber, mira, esta molécula es muy importante, cómo se modifica esta, cómo se expresa aquella, dónde está, en qué cantidad. Cuando lleguemos a eso, entonces ya podríamos saltar a empezar a probar estas hipótesis en un modelo animal que no regenera, obviamente no humano, un ratón, y a largo plazo ya podría, una vez que ya se pruebe en un organismo más parecido, digamos, a nosotros como un mamífero, que no regenera, podríamos empezar a hacer pruebas menos invasivas y que no deriven en otras alteraciones ya en humanos, ¿no? Pero siempre la pregunta es cuándo va a ser, porque hay desesperación. Dice, la ciencia es rápida, pero no es tan rápida ni es milagrosa, o sea, tiene un proceso, y yo no creo que antes de 20, 25 años vayamos a ver pruebas ya en humanos, ¿no? Sin embargo, eso en términos de la historia de la humanidad es nada, es un pestañear, ¿no? Claro. Digamos que las 2 o 3 siguientes generaciones tal vez ya puedan empezar a ver aplicaciones en la regeneración a lo mejor de un dedo, ¿no? Tal vez no de toda una extremidad, pero de un dedo. Claro, va a llevar toda una metodología, muchas pruebas, mucho experimental. Claro. Bueno, además del aporte a la medicina, ¿este trabajo beneficiará en el ámbito de la conservación? ¿Cómo va a ser esto? Sí, tenemos colaboración con gente, con colegas que están trabajando en la conservación. El mexicano es endémico de lo que es el Valle de México y principalmente Xochimilco, que es lo que ya queda de Cuarto de Agua. Y este centro se llama el Centro de Investigaciones Acuícolas de Cuemanco, que pertenece a la UAM Xochimilco. Con ellos y con también otros investigadores de la Universidad Michoacana que trabajan con otro ajolote, que es el que está en Pátzcuaro, y algunos otros que están en African Safari, que trabajan con el ajolote, otro ajolote que está en Puebla, en el cráter de un volcán. Entonces, con todos ellos, si uno quiere hacer un esfuerzo de reintroducción al hábitat, o sea, crearlos afuera y luego reintroducirlos, lo que hay que asegurar es que haya variabilidad genética. Es decir, los organismos que pasan mucho tiempo en laboratorio ya se han estado, digamos, reproduciendo entre ellos. Entonces son poblaciones aisladas. Y esas poblaciones aisladas van generando mutaciones, y entonces son organismos que están muy acostumbrados a vivir en un ambiente, y si uno los saca a un ambiente que varía mucho, lo más seguro es que se van a morir. Entonces hay que asegurar variabilidad genética. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que reproducir los organismos con parentales que no son cercanos, ¿sí? Y con base en esto después tiene uno que hacer una prueba genética. Entonces, como no había información genética, pues no se podía hacer un análisis de marcadores finos para poder saber qué animales se deben de introducir y cuáles no. Entonces, con esta información, tanto de los transcriptomas que hemos generado como lo del genoma, ahora ya podemos hacer unos esfuerzos que se llaman, unos experimentos que se llaman genotipado por secuenciación, que estamos apenas empezando a diseñar porque no se habían hecho para el ajolote. Y ya tenemos pláticas con el CIVAC de la UAM Xochimilco, con
este ajolote que le llaman el achoque de Pátzcuaro, y con los colegas de African Safari, y estamos ahorita en el momento en el que vamos a poder diseñar esta estrategia para extraer un poquito de sangre, DNA de sus poblaciones. Se puede hacer un análisis de secuenciación, se ve la variabilidad y entonces ya se dice, bueno, son variables y están listos para reintroducir. Ya el trabajo de conservación lo hacen ellos, o sea, la reintroducción, la propagación, pero nosotros los apoyamos con toda esta información genética. Entonces, por ejemplo, ellos reintrodujeron hace unos 4 años, creo que 9,000 organismos a una región de Xochimilco que se llama San Gregorio, y la van a monitorear, pero usaban solo un pequeño grupo de marcadores. Ahora ya podemos hacer un grupo grande de marcadores que va a permitir asegurar la variabilidad genética. Ese es donde nosotros nos enfocamos. Es un esfuerzo en la parte genética, y la otra pues es la que le llaman de divulgación científica y concientización, donde me invitan a mí a dar pláticas sobre ciencia y regeneración. Siempre pongo 2 o 3 diapositivas sobre hacer conciencia de la conservación de la especie, de las especies, porque hay varias del género Amblystoma que están en peligro de extinción. La peor es el ajolote, pero hay otras que están también bastante dañadas, ¿no? Muy bien, ¿y nos podrías hablar un poco acerca de pues de esta variedad, de esta diversidad de ajolotes, que aparte, bueno, que ya es el que más conocemos, que es el Amblystoma mexicano? ¿Qué otra variante hay? Pues con el término ajolote se le da a muchas especies que viven en México, y el más famoso pues es el de Xochimilco, es el mexicano, pero el género al que pertenece el ajolote está compuesto de 32 especies. Esas 32 especies viven desde Canadá hasta lo más al sur es Veracruz, límites entre Veracruz y Puebla. De las 32 especies de Amblystoma, se llama el género, 16 son de México, 16 son endémicas. Ahora, si contáramos que antes parte del sur de Estados Unidos también era México, pues mucho más, ¿no? Y de esas 16 especies, la más dañada ecológicamente pues es el ajolote de Xochimilco, pero hay otras muy bonitas, muy interesantes, muy importantes, que también tienen capacidad regenerativa, pero que además son capaces de metamorfosear y convertirse en una salamandra terrestre, y ya encontramos que también, aunque sean terrestres, no acuáticas, siguen regenerando. Y pues uno de los más famosos después del mexicano o del axolotl es el achoque de Pátzcuaro, donde hay un grupo de una orden de monjas que incluso venden el jarabe de ajolote, han venido de la BBC de Londres a entrevistarlas, y también está en un alto grado de peligro porque pues viven ahí en el lago de Pátzcuaro, que también está muy contaminado. Está Amblystoma velasi, que está más distribuido y menos dañado, que lo podemos encontrar desde Estado de México, Hidalgo, cerca en Michoacán me parece que también hay. Entonces Michoacán, Jalisco, en el centro es el que tiene la mayor diversidad de amblystomas, pero podemos encontrarlo más al norte, en la Tarahumara. Hay uno que está en la Sierra Tarahumara, hay otro que está en Durango, y lo más al sur, que ese es un caso especial, es Amblystoma taylori, y ese vive en lo que fue el cráter de un volcán. Y entonces en ese cráter del volcán se hizo una lagunita, y ahí vive aislado, pero es completamente diferente a los demás, porque los demás viven en agua dulce, y como era un volcán, pues hay muchas sales, entonces vive en agua dulce. Entonces la gente, por ejemplo, de African Safari, un investigador de ahí específicamente, ya se ve la tarea de rescatarlo y investigarlo. Entonces no solo es el ajolote, el axolotl o el Amblystoma mexicano, sino hay toda una gama de especies, 16, que son sujetos de estudio y de conservación, y hay salamandras que no pertenecen a ese género también, por ejemplo, como los tritones o salamandras plectodóntidas miniaturas, que también tienen esa capacidad de regenerar. Muy bien, bueno, por último, ¿qué mensaje les darían las autoridades, al público en general, para hacer conciencia? Pues, ahorita, ¿no? Es difícil tener un mensaje directo, concreto, que realmente toque la fibra
de la gente. Yo a veces digo, es con que tengamos la información básica debería ser suficiente para darnos cuenta del daño que le estamos haciendo pues, a nuestro ambiente. El caso del ajolote es una especie de bandera de la conservación de Xochimilco. Xochimilco es un desastre ecológico, independientemente de los gobiernos que hayan pasado por la Ciudad de México, de izquierda o de derecha. Si uno va a Xochimilco, es patrimonio de la humanidad y la gente se muere ahí emborrachada. En medio de tu patrimonio de la humanidad se alcoholiza la gente todos los días. Es como comparar que si uno va al Stone Age en Reino Unido, ahí todo el mundo se estuviera drogando y alcoholizando. De ese tamaño es la inconsciencia. La gente puede cambiar su conciencia si la autoridad que tiene el poder de cambiar esa conciencia, las reglas, las aplicara de verdad. Pues a final de cuentas todo esto está por debajo de impunidad y de corrupción. Y este ejemplo solamente del ajolote lo podemos extrapolar a los ríos del país, a las lagunas del país, a todos los cuerpos de agua del país que son un desastre. No hay ciudad en México medianamente grande que no huela mal por el tratamiento de aguas negras. Cuando uno llega al aeropuerto de la Ciudad de México, lo primero que lo reciben en el avión, que es el olor a excremento. Entonces, ¿cuántas cosas que estamos viviendo a diario y que si uno sale no tan lejos a otros lugares, se puede dar cuenta que se podrían haber hecho de otra manera? No se hacen. Teníamos y seguimos teniendo esperanzas de que este nuevo gobierno tenga otra forma de ver y hacer las cosas. Yo creo que ya se está acabando el tiempo en el cual vamos a esperar que haya un verdadero cambio de timón para que realmente las cosas se hagan diferentes a como se venían haciendo antes. Entonces, ese es mi mensaje. Mi mensaje no puede ser tan concreto, es demasiado complejo como es complejo el problema. Porque aplaudimos, en otros países aplauden demasiado la riqueza de México, nosotros agarramos y la vamos y la usamos como logotipo para promover y hacer negocios. El ajolote es un emoji de la Ciudad de México, lo van a poner en el boleto de la Lotería Nacional, pero en términos prácticos, Xochimilco está abandonado, el ajolote está abandonado, en términos científicos está completamente abandonado y en términos de conservación y de investigación de la conservación también. Es un desastre, es una simulación, yo diría que es una simulación. Entonces, si no hay un cambio de fondo, no solamente para el ajolote, sino para todos los cuerpos de agua y la ecología en México, no vamos a salir del hoyo, vamos a ir cada vez peor y no va a desaparecer el ajolote, vamos a desaparecer. Vean cómo estamos nosotros en nuestra salud, cómo están los niños en la salud. Todo eso tiene que ver, está completamente ligado al abandono del medio ambiente. No solamente es la pobreza económica, es la pobreza intelectual, es la miseria humana de los políticos o de las autoridades que están buscando nada más dinero y poder. Esa es su prioridad. Lo demás es, en la mayoría de los casos, es una simulación. Claro, es tomar como hemos dicho muchas veces como bandera estas causas, estos problemas, pero no se tocan a fondo, no se combaten a fondo, no se dan recursos suficientes para la investigación, es algo que también siempre hemos dicho. No es prioridad, no ha sido prioridad en este país lamentablemente la investigación. Y pues bueno, esto es algo que repercute directamente obviamente en los ecosistemas, en todo esto, pero pues lamentablemente no es que se toman acciones hasta que se ve el problema de cerca. Es algo que se tiene mucho en humano, como este egoísmo de que hasta que no nos afecta directamente o pensamos que ya nos está afectando a nosotros directamente es cuando actuamos. Muy bien, entonces hace falta mucho poner los ojos no solamente cuando ya nos llega el problema directamente, sino desde ahorita, ¿no? Ya comenzar a prevenir, que es lo más importante, pero también estamos viendo que somos un país que no prevenimos ni siquiera en cuestión de nuestra salud muchas veces, pues menos vamos a estar viendo por la salud de los lugares, de los ecosistemas, y eso que somos un país
biodiverso. Increíblemente somos ricos en recursos, en muchas cosas padrísimas y muy bonitas que hacen de verdad este país único, y lamentablemente pues solamente nos enfocamos cuando vamos de viaje, vemos lo bonito que es un lugar, pero no nos preguntamos qué podemos hacer, ¿no?, al respecto. Entonces, bueno, lo primero que sería, yo también quisiera compartirles este mensaje, como siempre lo hacemos en Siempre Animal, es que de verdad no esperemos hasta que veamos problemas directamente hacia nosotros, ¿verdad?, para comenzar a actuar. Y parte de esto es precisamente informarnos, seguir de cerca estas investigaciones, las redes sociales de los centros de investigación como es Investab, que publican entrevistas muy interesantes, de verdad, chéquenlo. Sus redes sociales, su página, también no sé si guste compartirnos alguna página para seguir esta investigación de cerca. Sí, nosotros tenemos nuestra página de laboratorio, es CruzOmics, así como se escucha, .net, y que está alojada en la página de Sinvestab de Langevio. Entonces, si hacen Google a Langevio, ahí pueden entrar a las ligas de los diferentes laboratorios, incluyendo el mío, donde pueden ver toda la información. Recientemente vinieron a hacer un documental de la Escuela de Cine de Reino Unido, pues relativamente semicorto, porque dura más de 25 minutos el documental, donde habla precisamente de este problema, la Escuela de Cine de Reino Unido, ¿no? Y entonces están por salir a festivales en cuanto obtengamos esa información, que esa es la otra parte, hay que hacer mucha conciencia entre la gente. Ya no hay que esperar a que la autoridad lo haga, hay que exigirle a la autoridad, pero en lo que ellos responden, nosotros ya tenemos que poner cartas en el asunto, ¿no? Y mientras más se pueda en redes sociales, todos los que nos están viendo, nos están escuchando, que nos ayuden a promover. Yo uso normalmente un hashtag que se llama salvar al ajolote, o en inglés Save Axolotl. Si ven en mi Twitter también lo pueden checar, que mi Twitter es, bueno, aunque busquen Alfredo Cruz, también aparece en mi página web. Y esas pequeñas acciones se van haciendo una bola de nieve que tarde o temprano va a repercutir. Si ya vinieron desde Reino Unido a hacer una película de esto, yo creo que ojalá que se haga un escándalo. Sería genial que hasta lo pusieran en Netflix, ¿no? Claro, no, sí. Ahí estaremos comunicándoles cuando salga, ya esté libre la película, que va a salir en versión en español y versión en inglés. Muy bien, pues muy importante, muy interesante esto que dices, porque también difundir este tipo de investigaciones, este tipo de esfuerzos y además estas problemáticas también en diferentes plataformas, hay que hacer que llegue a las personas, ¿no? También algo que platicamos mucho es también las charlas que se den a las escuelas, que se siga dando espacio, porque muchas veces es el obstáculo, que también no se dan espacios suficientes para ir a hablar de estos temas. Entonces creo que es muy importante seguir planeando estrategias de comunicación para que esta información llegue, porque muchas veces también es eso, que no llega. Entonces, bueno, pues lo primero es que nosotros nos informemos, de verdad entremos a estas plataformas. Es muy padre esto de repente de la tendencia del ajolote, y como dice el investigador, los emojis y los dibujos, pero todo parte también de que nosotros nos informemos de lo primero de la problemática y después de lo que se está haciendo para contrarrestarla. Entonces, bueno, primero informarnos. Muchas gracias a investigador Luis Alfredo, mucho gusto. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, de verdad, también en nombre de todo el equipo de Siempre Animal. Desde luego también agradecimientos especiales a la licenciada Luz León. Y pues bueno, vamos a estar después aquí viendo también más acerca de las investigaciones que se llevan a cabo en este centro. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el interés y saludos a todos. Muchas gracias.